y junto a don Diego Erices, ambos docentes de la carrera, los acompañaremos en esta actividad. Estamos conectándonos a través de Meet, ¿cierto?, con estudiantes y docentes de la carrera de varias comunas, de Lota, de Cañete, Arauco, Coronel, San Pedro, Concepción. Los saludamos afectuosamente a la distancia y, bueno, especialmente a quienes dirigen la carrera, la señora Romina Pacheco Pastor, jefa de carrera en Lota, y a don Abner Pichumán Aniñir, jefe de carrera en Cañete. Así es. Hoy tenemos como invitado en nuestro webinar a don Luis González Bravo. Él es administrador público, titulado por la Universidad de Concepción, candidato a magíster en política de gobierno por la misma casa de estudios, esto es la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como jefe de unidad de compras de la Dirección del Servicio de Salud de Concepción. Desde ya, Luis, te damos la más cordial bienvenida y las respectivas gratitudes también por aceptar nuestra invitación. Para comenzar este webinar, también les damos la bienvenida a todas aquellas también que se están conectando a este webinar. Para comenzar, les comentamos que nuestro invitado tiene preparada una presentación. Con posterioridad a esta presentación, ustedes podrán realizar preguntas, dudas, inquietudes, ya sea por el micrófono y también por el chat. Así que nosotros vamos a estar muy atentos a las preguntas que ustedes vayan desarrollando. Les invitamos también, les incentivamos a que puedan realizar cualquier tipo de dudas, de preguntas, que aprovechemos a este gran invitado que nos acompaña el día de hoy. Luis, te damos el paso. Vale, muchas gracias. Primero agradecer la invitación y para mí es un privilegio estar acá junto a ustedes. Vamos a aprovechar de compartir una pequeña presentación sobre la cual vamos a llevar a cabo este conversatorio, esta ponencia. Vamos a... Y les voy a pedir que me puedan confirmar si están viendo la presentación. Ahí está apareciendo la presentación ya. Bien, muchas gracias. Bien, como señalaba Diego entonces, como señalaban las profesoras presentadoras, vamos a conversar entonces acerca de la función del técnico a nivel superior en la administración pública. Nos vamos a enfocar en este temario que está principalmente un pequeño diálogo acerca de ciertos principios que debe tener un servidor público, un funcionario público, ¿no es cierto?, sobre todo en esta función de técnico en administración pública, sobre los cuales vamos a conversar. Probidad, eficiencia, vamos a hablar brevemente acerca de la importancia del conocimiento normativo, específicamente del sector público. Vamos a dialogar acerca de lo que implica servir al Estado desde la vocación del servicio público. Y por último, una pequeña lámina que vamos a enfocar acerca de la situación actual del empleo público en nuestro país. Entonces, en términos conceptuales, la probidad, a juicio de Villoria, se puede definir como estos estándares de conductas que están definidos y establecidos y que de alguna manera prescriben lo que los empleados públicos deben hacer en términos de deberes de servicio público, tanto como principios, virtudes y beneficios para la sociedad. Y de un punto de vista jurídico, que es lo que nos prescribe a nosotros como servidores públicos, la probidad consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, dando preeminencia al interés general por sobre el interés particular. ¿Por qué es importante la idea de probidad? Porque los servicios públicos, las instituciones públicas están
sujeta al escrutinio, ¿no es cierto?, del juicio público, de la ciudadanía, de la sociedad, hacia quienes prestamos nuestros servicios. En este sentido, entonces, la probidad es un sinónimo de lo que conocemos como ética pública, y ella, cuando falla, entonces afecta a todos los otros principios de la gobernanza, la legitimidad democrática, la democracia en sí mismo, el buen servicio público, la transparencia y sobre todo la confianza ciudadana. Por eso es importante poner a la probidad en un sitial de estándar máximo de conducta de cada uno de los funcionarios y servidores públicos. Por otra parte, también nos encontramos con esta idea de eficiencia. Yo estuve averiguando un poco acerca de ustedes, ¿no es cierto?, de la formación y la malla que imparten, y me llama mucho la atención este enfoque de la innovación y el emprendimiento, que es bastante positivo, y sobre todo si esto se traspasa a los servicios públicos en estándares de eficiencia. Es importante entonces que dentro de la eficiencia se actúe con probidad. ¿Y en qué ámbitos afecta la eficiencia? Bueno, principalmente en el concepto de contratación de personal. Debemos propender a privilegiar que la contratación de personal de funcionarios públicos sea mediante concurso público, que exista un uso eficiente de los recursos públicos, que se dé una importancia a la ejecución presupuestaria, puesto que con presupuesto funcionan los servicios, los organismos públicos, que existan compras públicas con transparencia, ¿no es cierto?, que no exista esta percepción ciudadana de que las compras están dirigidas a determinados proveedores, sino que sean abiertas, públicas, transparentes. Y por último también, dentro de la eficiencia, y como un componente necesario a la eficiencia del proceso administrativo en la gestión pública, está esta idea fiscalizadora de los procesos administrativos. Es decir, existen controles de legalidad a priori y a posteriori, y sobre todo lo que siempre nos llama mucho la atención como servidores del Estado es que estamos bajo la lupa constante de la Contraloría General, quienes bianualmente nos fiscalizan en nuestra función en diferentes tipos de auditorías que ellos se plantean. Entonces, la eficiencia está dada para que el servicio público pueda ser prestado con calidad, para que pues, sea otorgado a la ciudadanía en diferentes ámbitos, ¿no es cierto? Porque primero, obviamente, tenemos que diferenciar que todos los servicios públicos tienen un componente técnico, que podríamos definirlo como el giro hacia el cual se dedica el servicio público, pero también tiene este componente administrativo, un componente de personal. Y esta triada, por así decirlo, en el caso de los servicios de salud, obviamente el componente técnico es la prestación de salud hacia las personas mediante los hospitales, la articulación de la atención primaria de salud y otros mecanismos para otorgar salud de calidad a las personas. Luego el componente administrativo, podríamos definir que en el caso donde trabajo yo, en el Servicio de Salud Concepción, se define a través de un departamento de finanzas, un departamento de abastecimiento, un departamento de gestión de compras, de logística institucional, un departamento de inversiones, el área y de tecnologías de información, que es muy importante. Y por último, en el área de personal está todo lo que es gestión de personal, contratación, calidad de vida laboral y capacitación. Llevando esta triada, por así decirlo, ¿no es cierto?, donde está el elemento del componente técnico, el elemento de la gestión administrativa y el elemento de las políticas de personal, entonces podemos decir que existe una estructura dentro del servicio público que siempre va a estar definida en función a los objetivos que se plantee cada uno de los organismos públicos, los cuales han sido siempre creados por ley. Es por eso que es importante ahora el conocimiento normativo. ¿Por qué? Porque la ley nos da el sustento, nos mandata al ejercicio de determinadas tareas, funciones y atribuciones, y en este sentido el servidor público, el funcionario público o el técnico en administración pública, ¿no es cierto?, que va a egresar debe tener un conocimiento y una valoración elevada acerca del derecho administrativo. Sin duda, obviamente no somos expertos en derecho, pero tenemos que tener estas nociones mínimas para saber cómo plantearnos frente
a las demandas, a las necesidades, a la gestión de los procesos administrativos. En ese sentido, yo acá señalo algunos elementos que considero que deben ser básicos y conocidos por cada persona que aspira a trabajar en el servicio público. En primer lugar, obviamente la Constitución, ¿no es cierto?, dentro de esta norma suprema, y luego de ella se desprende la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que ella prescribe un poco el funcionamiento y los principios de la administración pública. Luego, en esta lógica del ingreso, del acceso, de la admisión, del ejercicio del empleo público y luego de la desvinculación, encontramos el estatuto administrativo. Es muy importante el conocimiento del estatuto administrativo, puesto que en él se prescriben los derechos y obligaciones funcionarias. Luego, la ley de procedimiento administrativo nos ayuda un poco a tener claridad acerca de estos principios, de cómo actúan, cómo se formulan los actos administrativos. Por otra parte, en materia ya de participación ciudadana, de transparencia y de publicidad, apareció, ¿no es cierto?, hace 10 años aproximadamente, la ley de transparencia, que se puede definir en activa, pasiva, el acceso a la información pública de parte de la ciudadanía, que permite entonces tener este control social de cómo los servicios públicos ejecutan sus tareas y procedimientos. Y luego aparece esta ley de lobby, ¿no es cierto?, que apunta a estas audiencias con las autoridades de parte de lobistas y gestores de intereses. Y en el caso ya más específico, que es mi área, es la ley de compra, ¿no es cierto?, y su decreto que aprueba el funcionamiento de esta normativa. En general, entonces, el administrador público, el técnico en administración pública, es un funcionario que da soporte técnico, pero también con conocimiento administrativo y normativo. Entonces, ¿cómo justificamos nuestro actuar frente a las funciones y tareas que se nos encomiendan? En función, ¿no es cierto?, de una investidura para el cargo, pero también en función de lo que la misma ley nos mandata actuar. Entonces, es bastante importante. Y obviamente, algo que nos señalo acá es la ley de presupuesto, que por lo general es una ley obviamente anual, que tiene esta condición de definir las partidas presupuestarias y la forma en que se deben ejecutar durante el año. Y otro elemento, ¿no es cierto?, como señalaba en el inicio, es la vocación de servicio público. Y aquí es donde nosotros marcamos este elemento diferenciador de otras profesiones, como por ejemplo ingeniería comercial, administración de empresas. Ellos tienen este enfoque de generar utilidades para el dueño de las empresas. Nosotros no generamos estas utilidades para un ente específico, sino que apuntamos hacia un servicio de la ciudadanía. Entonces, el ciudadano es nuestro público objetivo. La administración pública tiene un carácter social, un carácter de servicio. Por esto que exige y demanda este estándar de probidad del funcionario, de aquel que ejecuta las funciones dentro del Estado. Entonces, el mismo artículo 3 de la ley de base nos señala que la administración del Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común atendiendo a las necesidades públicas en forma continua y permanente. Entonces acá, brevemente, ¿no es cierto?, podemos apreciar, primero, el principio de servicialidad del Estado. En segundo lugar, el principio de continuidad en la prestación de los servicios públicos que cada uno de los organismos públicos presta a la ciudadanía. Y dentro de esta vocación de servicio nos encontramos con los siguientes desafíos que cada vez están más presentes en la ciudadanía y en el mundo globalizado que vivimos. En primer lugar, encontramos usuarios más exigentes a una atención oportuna, a una atención de calidad. Existe un ambiente de apertura, un ambiente de alta competitividad, exceso, abundancia de información, ¿no es cierto?, a propósito de la ley de transparencia y acceso a la información pública. También existe una mayor presión por cumplimiento de conductas éticas. Y aquí es muy importante el papel de la Contraloría en esta función pedagógica que ejerce hacia la ciudadanía, acerca de dar a conocer los derechos que tiene el ciudadano frente a las conductas del Estado y cómo existe esta idea de que el ciudadano también puede supervigilar y controlar las actuaciones públicas. Uso intensivo de nuevas tecnologías que sin duda la burocracia estatal tiene que funcionar como una
pero perfecta, y no como una máquina antigua que se traba. Por eso debe apuntar a un uso intensivo de las nuevas tecnologías, cambios en las necesidades de los usuarios, no siempre son las mismas, existen nuevas demandas de atención ciudadana, específicamente en salud, aparecen nuevas patologías para ser incorporadas, por ejemplo, a las garantías explícitas en salud, y así sucesivamente. Hay una preocupación por la calidad de vida, estamos en un mundo globalizado, existe un incremento de la colaboración y conocimiento compartido, la ciudadanía demanda mayor participación ciudadana, y específicamente, ¿no es cierto?, no solamente quiere ser consultada o solamente quiere ser informada de lo que hace un servicio público, sino que su opinión pueda tener influencia en la toma de decisiones, que es hacia donde se apunta y se espera, ¿no es cierto?, lograr esta idea de gobierno abierto. También existencia de incertidumbres y complejidad. La pandemia trajo estas incertidumbres, hace que los procesos sean más complejos, más difíciles, pero también existe esta idea de dinamismo, porque los servicios públicos tienen que aprender a adaptarse mediante sus funcionarios a los nuevos ambientes a los que nos vemos desafiados en el día a día. Y por último, ¿cierto?, en materia de la situación actual del empleo público, en general uno investiga acerca de cómo funcionan los servicios públicos y de cómo está la dotación del empleo público. Y si ustedes se dan cuenta, existe una evolución constante del aumento de cantidad de dotación de personal. Y esta gráfica o esta planilla, de alguna manera, del anuario estadístico de la IPRES, nos permite apreciar esto en números. ¿Cuántos funcionarios públicos trabajan solo en gobierno central? Es decir, aquí excluimos a las Fuerzas Armadas y excluimos las localidades. Y en este sentido, esta gráfica es muy importante, sobre todo porque nos muestra la evolución del empleo público, específicamente, ¿no es cierto?, de profesionales en el sector público, pero también de técnicos. Ustedes se dan cuenta que desde el año 2011 habían 57.000 técnicos a nivel nacional en la dotación de personal del Estado, del gobierno central, y el 2015 68.000 y el 2018 79.000, es decir, aumenta de 10.000 en 10.000 cada 4 años aproximadamente. Entonces sí existe mayor consideración, mayor incorporación de técnicos de nivel superior en la administración del Estado y también una profesionalización de la gestión del Estado. Bueno, ¿y cuáles son los ministerios o los servicios públicos, principalmente ministerios, que componen la mayor cantidad de dotación de personal? Esta es una gráfica que había mostrado en otras instancias, en otros lugares, y a todos les llama la atención cómo la salud pública, el Ministerio de Salud, abarca la mayor cantidad de dotación del gobierno central, y esto sigue creciendo. Si ustedes se dan cuenta, el año 2011 un 45% de la dotación de personal del gobierno central eran pertenecientes al Ministerio de Salud, y actualmente crece esto al 2018 a un 47,8%. Noticias para Lota, noticias para Coronel, ¿no es cierto? Como yo trabajo en Servicio de Salud Concepción, es bastante interesante porque esta previsión sigue creciendo, sobre todo en el caso de Lota, que existe la consideración de la construcción de un nuevo hospital para la ciudad de Lota y también un nuevo hospital para la ciudad de Coronel. Por lo tanto, esto implica que no solamente van a haber contrataciones de personal, de funcionarios del área de la salud específicamente, técnicos en salud, sino también funcionarios del área administrativa, que conozcan cómo funciona, cómo se articula el proceso administrativo dentro de estos servicios públicos de salud. En general, esa es la presentación que les tenía, bastante breve. Espero que les pueda contribuir, ¿no es cierto?, a esta idea de pensar cómo y cuál es la función, ¿no es cierto?, de el técnico a nivel superior en la administración pública y cuáles pueden ser sus injerencias en el proceso administrativo, en la administración del Estado. Eso es. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerte, Luis. La verdad es que ha sido muy interesante todos los planteamientos que has realizado. Bueno, queremos darle el paso, ¿cierto?, a los estudiantes, a los docentes que nos acompañan esta tarde. Abrimos los micrófonos. ¿Quién va a partir?
Bueno, mientras se animan, ¿cierto? Y piensan bien la pregunta, voy a hacer una pregunta mientras tanto sobre, bueno, sobre un tema que nosotros hemos visto. Sé que hay varias estudiantes que son, que ya están interiorizadas en los temas de control, ¿ya? Luis, tú has señalado, bueno, a la Contraloría la mencionaste varias veces, ¿cierto? Como el ente controlador, ¿cierto? Para los servicios públicos en general. Pero me gustaría preguntarte cómo es el control interno que ustedes realizan específicamente, el control de la gestión interna que tienen ustedes en el servicio, si tienen que reportar a metas a nivel central, si nos pudieras contar un poquito de eso. Pregunta sobre el control. Bien, tenemos varios mecanismos de control. O sea, yo trabajo en el área de compras, pero también tenemos que a metas sanitarias, que son temas bastante diferentes, pero sí están vinculados. Entonces, primero, mecanismos de control interno, tenemos obviamente el departamento de auditoría interna, que es un departamento que es asesor de la dirección, por lo tanto no pertenece a ninguna subdirección para tener esta autonomía de control. Este departamento de auditoría interna actúa en dos modalidades, ¿no es cierto? A petición de alguna parte para fiscalizar algún proceso o algún hecho concreto, o mediante sus planes del Consejo de Auditoría del Gobierno Central o General. Entonces, en este sentido, el CAI, que se llama desde el nivel central, establece planes anuales de control y auditoría, y ellos los implementan a diferentes departamentos. También, como señalaba, tenemos estas metas sanitarias o compromisos de gestión de salud, en donde este año, sobre todo el área de compras, específicamente en fármacos, tuvimos que incorporar una nueva meta mediante compras que se establecen en fármacos mediante Senabas y aquellas que se hacen en mercado público, y cómo debe existir esta preeminencia de las compras de Senabas. También el mecanismo de control externo es la Contraloría, que actúa en dos modalidades. Cuando nosotros licitamos, por ejemplo, cierto monto del presupuesto de la licitación, es decir, no sé, el monto de la contratación supera las 10.000 UTM, es decir, 500 millones de pesos, tenemos que llevar entonces las bases de esa licitación a la Contraloría para un control a priori, y también Contraloría puede establecer estos planes bianuales de auditoría a los procesos de compra, a los procesos financieros o a la gestión de la salud en general. Yo tengo una pregunta por acá. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Bueno, y antes de hacer la pregunta también reconocer el tiempo que tú te das para poder transmitir tus conocimientos, tu experiencia con nuestros estudiantes, lo cual de alguna manera aporta a la democratización del conocimiento. Y en ese sentido, en realidad desde tu experiencia y contextualizando que nuestros estudiantes, muchos de ellos van a salir pronto a práctica laboral, van a entrar al mundo laboral, bueno, algunos ya están insertos, pero algunos son estudiantes que recién ingresan al mundo laboral. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles serían, en primer lugar, las recomendaciones que tú le darías para tener una práctica laboral exitosa? Y bajo la misma línea, ¿cuáles son los pecados capitales que hay que evitar? Sí, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias, Abner, un gusto conocerte. Sí, yo soy un alentador de las prácticas profesionales, ¿no es cierto?, en la administración del Estado, sobre todo porque tenemos mucho trabajo que hacer, hay mucha falta, ¿no es cierto?, de mano, mucha falta de ayuda. Y en ese sentido son muy bienvenidas, al menos en el servicio de salud Concepción, en los hospitales, ¿no es cierto?, en diferentes establecimientos que dependen de esta dirección. Nosotros este verano, bueno, ¿qué pasó? El 2020, en enero del 2020, tuvimos 4 alumnos en práctica, en nuestra unidad de compra solamente. Entonces, eso fue algo bastante positivo, sobre todo porque existe buena disposición de los colegas, de los funcionarios a ejercer esta labor docente desde la práctica profesional o desde la práctica de la gestión misma.
Como consejo, o sea, cosas que no deben hacer, obviamente, ya ustedes son personas adultas, ¿no es cierto? Ya no dejaron atrás el liceo, la enseñanza media, y se enfrentan a la vida de una manera diferente, con nuevos conocimientos y con formas de aportar a la sociedad. Y la administración del Estado está siempre dispuesta a aportar y abrir sus puertas a esto. Entonces, primero, evitar usar el celular de manera excesiva. Eso es bastante lógico, ¿no es cierto? Sobre todo los profesores ya lo señalan en clases. Y es una práctica que a veces se ve mal para aquel que está haciendo este tutor de guía de práctica. Obviamente tener una agenda es bastante importante. Una agenda, ¿en qué sentido? Un libro, un cuaderno, algo donde usted pueda anotar las instrucciones, las orientaciones, los consejos, las tareas que se les instruyan. Preguntar abundantemente, sobre todo el primer mes, que obviamente se entiende que usted no conozca nada del funcionamiento del servicio al cual va a desempeñar su práctica. Otra cosa que es muy importante es que usted, antes de ingresar a hacer su práctica, conozca el sitio web del servicio público, e intente ver cómo se distribuye su organigrama, cuáles son sus manuales de procedimiento que estén publicados, y ya dentro de la práctica, tener esta disposición al aprendizaje, a la enseñanza, y también preguntar por la existencia de manuales de procedimientos. Al menos en el área de compra donde trabajo yo, tenemos esta obligación de formular manuales de procedimiento en conformidad al decreto de compra, y ahí es donde entonces explicamos paso a paso cuáles son los procedimientos internos de la gestión. Los manuales de compra ayudan mucho, sobre todo si se leen con atención, y luego ya en la ejecución misma de las tareas se hace mucho sentido por qué existe cada una de las acciones dentro del proceso de compras, por ejemplo, que es donde me desempeño yo. Hola, Luis, habla Karina, yo soy de Cañete. La verdad es que tengo un mar de preguntas, pero me interesa, tal vez hasta 2 preguntas podrían ser para el espacio de mis compañeros. La primera es, mencionaste logística. La logística, ¿cómo la aborda el servicio público? Porque hasta por lo menos lo que nosotros hemos visto, como tú señalas, tú haces todas tus compras a través de mercado público, ¿verdad? Tienes tus convenios internos con Senabas, etcétera. Entonces, ¿cómo encajo la logística en el área donde tú estás? ¿O la logística está enfocada en otra unidad, en otra área? La verdad es que a mí me cuesta un poco entenderlo. Sé que es una herramienta de punta en este momento y lo encuentro que es un muy buen apoyo para solucionar mucha problemática. Pero desde ahí de donde tú estás, ¿cómo le insertas la logística? Bien, gracias por la pregunta. De hecho, hasta abril de este año teníamos un departamento que se llamaba Compras y Logística, y desde abril en adelante se dividió en abastecimiento propiamente tal y administración interna, que tiene esta unidad de almacenamiento. La logística dentro del servicio de salud de Concepción, donde yo me desempeño, principalmente abarca 4 dimensiones. Primero, almacenamiento, es decir, los productos que nosotros compramos llegan a un lugar específico. Tenemos 3 bodegas. Estas 3 bodegas están ubicadas geográficamente en diferentes lugares en la ciudad de Concepción. Una está en Megacentro, que está Camino a Coronel. La otra está en el Hospital Traumatológico de Concepción, y la otra es una bodega que queda en O'Higgins 297, que es el edificio donde yo me desempeño. Entonces, está el almacenamiento. Cuando nosotros hacemos compras de mayor volumen, es necesaria la distribución, por ejemplo, de fármacos, de insumos clínicos, que estos se distribuyen a las APS, que le denominamos que es la atención primaria de salud, y los establecimientos de la atención primaria de salud pertenecen a las DAS, es decir, la Dirección de Administración de Salud Municipal. Es decir, el Servicio de Salud compra y distribuye a las diferentes comunas a través de la atención primaria de salud. Para distribuir, entonces, es necesario tener inventarios, controles de gestión interna, y también otro elemento de la logística es la mantención
de los inmuebles y la movilización. La movilización, en el sentido de que hay una flota de vehículos, también tenemos una flota de vehículos especial para el SAMU. Nosotros trabajamos con ambulancias de urgencia y debe haber manutención, distribución, ¿no es cierto?, conservación de estos vehículos y también un lugar donde estos vehículos queden custodiados cuando no estén funcionando. Entonces, la logística dentro del Servicio de Salud Concepción juega un papel bastante importante para dar soporte a la gestión operativa y técnica del servicio de salud. Ya, sí, me queda mucho más claro y ahora lo puedo unir de forma mejor, de forma más complementaria. Mi otra pregunta era con respecto al estatuto administrativo. Nosotros sabemos que esa es una estructura que está dada, ¿verdad? Que viene baja desde la Constitución para abajo y nos articula como forma de estructura. Pero yo tengo mis reparos en cuanto, y esto ya es un poco más personal también, no tiene tanto que ver con algo más teórico, sino que siento que el estatuto administrativo se ha quedado atrás en forma, en diseño, en cómo los ascensos, cómo va funcionando. Siento que el mundo está funcionando mucho más rápido y ahí me gustaría escuchar una crítica tuya al respecto de ese tema. Sí, yo tengo muchas críticas al estatuto administrativo, sin duda. Es una ley para el servicio público que está totalmente desactualizada, que tenemos la opción, ¿no es cierto?, como ciudadanía, como país, de exigir cambios a la lógica de la estructura, ¿no es cierto?, de la administración del Estado y sobre todo el derecho de los funcionarios públicos, que está bastante exiguo en algunos elementos. Por ejemplo, no tenemos derecho a sindicalizarnos. A pesar de eso, se inventó esta fórmula de las asociaciones gremiales de funcionarios, que es como un bypass a la sindicalización. Por ejemplo, si se me pueden avisar con un mes de anticipación, sin derecho a indemnización. Y así sucesivamente. Es como el camino que elegimos, por así decirlo, que de verdad tenemos vocación por servir en el Estado y servir de calidad. Sin duda, tenemos mucho que mejorar en materia de políticas de personal. Y es ahí donde el estatuto administrativo juega un papel fundamental. Tenemos que conocerlo, obviamente, para que no se vulneren nuestros derechos, pero también para saber cuáles son nuestras obligaciones funcionarias. En ese sentido, hay mucho que mejorar. En algunos elementos, cuando el estatuto no se actualiza, sobre todo en derechos, ¿no es cierto?, que están más orientados hacia la mujer, se incorporan aquellos derechos que se establecen en el Código del Trabajo. Entonces, automáticamente se va actualizando, entre comillas, ¿no es cierto? Pero no por sí mismo, sino por una ley común que es el Código del Trabajo. Entonces sí, estoy de acuerdo con tu crítica y tu apreciación y yo también la comparto en ese sentido. Hay mucho que mejorar, sobre todo en los derechos laborales de los funcionarios públicos. Gracias. Luis, una pregunta que algunos estudiantes me planteaban cuando yo les comentaba de este webinar era con respecto a la nueva constitución. Si es que dentro de la administración pública o los futuros administradores públicos van a tener cambios, nuevos desafíos. Sabemos que existe una crisis institucional pública con respecto al Estado, su alcance. Entonces, no sé si se pueden vislumbrar desafíos, cambios, modificaciones que se puedan dar al ejercicio del rol justamente del administrador público. No sé cuál es la apreciación que tú tienes desde dentro, ya con vasta experiencia en trabajar para el Estado. Gracias, Diego. Sí, la verdad es que se ven muchos desafíos y muchas oportunidades también de mejorar este tipo de eventos a nivel nacional, ¿no es cierto?, de carácter institucional, van a marcar sin duda un antes y un después en la forma en que se concibe el Estado y su vínculo con los ciudadanos. Entonces, nosotros como servidores públicos estamos en este elemento articulador entre el Estado, el ciudadano y sus necesidades. Y aquí juega un papel importante, creo yo, el servicio civil,
¿cierto? Que es este organismo público que se dedica a planificar, a pensar cómo debe funcionar el ámbito de lo público, ¿no es cierto?, de la administración pública. Y yo creo que existe este desafío de concientizar a cada uno de los funcionarios públicos a tener siempre estándares más elevados, por ejemplo, de transparencia, de atención oportuna, sobre todo en temas como conversaba el otro día, de atención al usuario, que es algo que es donde se nos critica bastante como servicio público, sobre todo, ¿no es cierto?, algunos servicios públicos que son críticos, como la Compin, que fue a propósito el primer servicio público quemado acá en la ciudad de Concepción. Y uno dice, bueno, ¿qué hay detrás? Yo trabajé en la Seremi de Salud 1 año y 2 meses, y me enteraba de los sueldos de los colegas de la Compin, y la verdad es que dejaba bastante que desear. O sea, estaban sometidos a presión, estaban sometidos a un estrés laboral, a una carga de trabajo excesiva, y todo esto se canaliza en la atención al usuario. Lamentablemente, ellos canalizaban o se descargaban de alguna manera con una atención al usuario bastante deficiente, y esto producía una alta alternancia en el cargo. Entonces, hacia dónde quiero llevar un poco y contestar que existen desafíos y oportunidades de mejora, pero también debe existir este fortalecimiento a la gestión interna de cada uno de los servicios públicos, principalmente de aquellos que dan atención al usuario, que son la cara visible del servicio público en el cual se desempeña. Entonces ahí habría mucho trabajo que hacer, sobre todo de concientizar, pero también de verlo como una oportunidad para mejorar estas instancias de atención a la ciudadanía. Muchas gracias, Luis. Yo también quisiera hacer una pregunta, aprovechando que nuestros estudiantes, ¿cierto?, están un poco tímidos. Bueno, dentro de la presentación que realizaste, a ti te llamaba la atención, nos comentabas el tema del emprendimiento, ¿ya? Como algo beneficioso. Y la verdad es que, bueno, contarte que en nuestra institución uno de los sellos que tienen los jóvenes es precisamente el tema del emprendimiento, y especialmente en administración pública hacia el intraemprendimiento, ¿ya? Porque en la administración pública sabemos, ¿cierto?, que hay que regirse por la ley, son las normas las que hay que seguir, por lo tanto, ahí el tema de innovación, ¿cierto? Y la administración pública muchos lo cuestionan, o cómo se tiene que aplicar. ¿Cómo ves tú, ¿cierto?, esta capacidad innovadora que debe tener en específico un técnico, ¿cierto?, que va a trabajar en la administración pública? Gracias por la pregunta. Sí, la verdad es que yo antes de dar una charla me gusta prepararme, y claro, acudí a la malla, ¿no es cierto?, ustedes vi esta importancia que le dan a la innovación, al emprendimiento. Y hace como 4 o 5 años participaba en una ONG que se llamaba Auditorio Ciudadano. Fuimos invitados por un organismo público que es una institución que se llama Laboratorio de Gobierno. Sí. Y ellos apuntaban a elementos de innovación, ¿no es cierto?, innovación en la gestión del Estado. Sí. Ahí hay uno de los nuevos caminos, ¿no es cierto?, y desafíos hacia la innovación en el servicio público. O sea, primero, el desafío para todo funcionario público es no dormirse en los laureles, es decir, no solamente ir a trabajar porque le pagan un sueldo y después hago otra cosa, ¿no es cierto?, me dedico a otra cosa, o me olvido del trabajo. Tampoco implica llevarse tareas laborales, ¿no es cierto?, para la casa, no, sino significa pensar el Estado, pensar la institución pública donde uno se desempeña, y pensar y ver las oportunidades de mejora y dónde poder aportar. En este sentido, como tú señalas, con estos insumos, con estos elementos, pueden ser de verdad un aporte a la gestión, primero, interna de la administración del Estado, que más allá de la estructura que existe, siempre hay posibilidades de flexibilidad en cómo se ejecutan, por ejemplo, las tareas. Y también existen estos mecanismos formales de innovación, como laboratorio de gobierno, o como las consultas que emanan del servicio civil, o en el caso de compras públicas, como las consultas que emanan de la Dirección de Chile Compra y estas encuestas permanentes
para buscar oportunidades de mejora. Entonces ahí está el desafío, en innovar primero a través de emprendimientos personales, ¿no es cierto?, pero también llevar estas ideas a la gestión interna de la misma administración del Estado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí. Bueno, Adelante. saludar primero a los que están conectados. Veo muchos alumnos también conectados y a Luis también, colega y ex compañero de universidad. Un gusto, Luis. Y la verdad es que tomarme de cierta parte que mencionaste, donde se vienen proyectos para Coronel, proyectos para Lota, donde van a ser necesarios técnicos en administración pública, así como también en salud, pero particularmente de la carrera nuestra, porque, bueno, yo soy docente y estamos terminando, ya terminamos en realidad, el módulo de gestión de personas. Y lo último que revisamos con las chicas fue efectivamente todo este tema de las convocatorias, de los concursos, del portal de empleos públicos que maneja también el servicio civil. Bueno, todas las alumnas quedaron con su cuenta creada en empleos públicos, y si pudieras profundizar un poco en eso, porque las convocatorias que mencionabas que va a realizar el Servicio de Salud Concepción debieran ser a través de esta plataforma. Entonces, efectivamente, ¿cómo van a tomar ustedes? Porque en general los concursos también hay varios que piden experiencia, pero hay otros que no. Sin embargo, el llamado es siempre participar, y sobre todo con esta generación y los exalumnos que tienen los conocimientos técnicos y también tienen un sentido de identidad mucho mayor que, por ejemplo, alguien que va a venir de afuera a trabajar. Es distinto cuando uno vive en su comuna y trabaja en su comuna. Entonces, obviamente que las personas y los alumnos del CFT van a estar muy entusiasmados en postular siempre. Entonces, si pudieras ver o reforzar cómo va a ser todo este tema de las convocatorias y de los concursos. Gracias, Paulette. Sí, como decía, ya fuimos compañeros de universidad. Gracias por la pregunta también, es bastante interesante. Yo, bueno, a propósito de mis estudios en el magíster, hice clases en la Universidad de Concepción, también en Administración Pública, y yo creé un electivo que se llama Preparación para el Empleo en el Sector Público. Y me dediqué a investigar un poco estos temas, ¿no es cierto?, a hablar acerca de los procesos, las etapas del proceso, de concurso público, las entrevistas y todos esos elementos. Creo que es algo que debemos fortalecer también nosotros como, bueno, profesores, como estudiantes, prepararnos para acceder al empleo público, porque para eso estudiamos esto, ¿no es cierto? Tenemos que conocer al DI o cómo se estructura la lógica del concurso público. Podría enfocar más que nada en eso, en ese elemento de cómo conocer, ¿no es cierto?, manejar bien la plataforma, conocer las páginas de empleo público, pero en materia concreta, acerca de lo que preguntas tú, Paulette, lamentablemente no hay mayor información que esta etapa de diseño en la que se encuentra la construcción de estos hospitales, los equipamientos que se van a adquirir, la implementación. Entonces, lo que yo veo es que en un periodo de 1 o 2 años va a ser un periodo gradual de convocatorias a concurso público hasta que este hospital estén entregados y finalizados. No es algo que se demore poco. Sí, en general, todas estas plazas se llenan primero haciendo traspasos de los funcionarios actuales, por ejemplo, del actual hospital de Lota, hacia este nuevo hospital, pero como va a haber mayor infraestructura, mayor demanda de atención, entonces comienzan estas convocatorias mediante el portal de Trabaja en el Estado, que es la nueva página, ¿no es cierto? Y también linkean estos mismos convocatorias en las páginas del Servicio de Salud Concepción y en la página del hospital. Mayores antecedentes sobre cómo son los procesos son igual que todo tipo de concurso público. ¿Cuándo va a ser? Eso es algo que no sabría decirte ahora, específicamente por lo que señalo, porque todavía es un proyecto, están en etapas, pero sin duda va a traer beneficios, tanto para la ciudadanía, sobre todo también para funcionarios o alumnos, estudiantes que desean integrarse a trabajar con este sentido de pertenencia, como señalas tú, y sobre todo que pueden ser un aporte serio a mejorar y a cambiar la cultura hospitalaria que existe, ¿no es cierto?, estas estructuras y de organizaciones o cultura organizacional que se establecen a veces en establecimientos de tanta antigüedad,
es también la oportunidad de cambiar un poco la cultura del trabajo y de la organización y de la gestión interna. Entonces es un desafío bastante importante, pero también, bueno, mi único consejo es estar atento a estas convocatorias de concurso público que se vayan abriendo. Gracias, Luis. Hay una pregunta de la alumna Eva Insunza. Ella, con respecto a lo mismo de estos proyectos Lota y Coronel, informa que a ella le llama la atención trabajar directamente con el público en área de información o atención de usuario. Entonces, ella pregunta, ¿cuál será el área para hacer su práctica o dentro de un servicio público? ¿Qué le recomendaría tú, Luis, en este caso? Sí, los hospitales tienen este trato directo con el usuario, entonces sin duda existe esta unidad que se llama SOME, ¿cierto? Donde se establecen estos ingresos de los agendamientos de hora o atención a los usuarios. Sería una buena instancia. También existen las oficinas que se denominan OIRS, ¿no es cierto?, donde existe esta atención a la ciudadanía, sobre todo a consultas, preguntas, informaciones. También en algunos hospitales existen estos departamentos de participación ciudadana que también se vinculan mucho con la atención del usuario, la detección de las necesidades y la guía de los consultivos que se establecen en diferentes establecimientos de salud. Serían como esas las áreas de trato directo con los usuarios, donde podrían hacer la práctica. Bueno, el tiempo ha ido pasando, ¿cierto?, rápidamente. Eva agradece, ¿cierto?, por la respuesta que has dado a su pregunta. Y vamos a ir cerrando, ¿cierto?, la actividad. Antes de cerrar, quisiera también mencionar que la carrera de técnico de nivel superior en administración pública hoy día está, ¿cierto?, con sus matrículas abiertas y por lo tanto, ¿cierto?, estamos muy contentos de poder recibir a los nuevos estudiantes, tanto en Lota, ¿cierto?, en Cañete. Hoy día ambas ciudades están en cuarentena, por lo tanto es difícil, es imposible en realidad que se puedan acercar a las sedes, pero los invitamos a poder visitar nuestra página web. Ahí van a encontrar toda la información, ¿cierto?, para realizar su matrícula online y de esa manera contactarse si tienen dudas también con nuestro call center y, ¿cierto?, puedan matricularse en jornada vespertina. Así que en ese sentido, todo lo que requieren, la información está en nuestra página web. Los dejamos cordialmente invitados, ¿cierto?, para que se animen, estudien, visiten la oferta que tiene el Centro de Formación Técnica y especialmente esta carrera que, como Luis, ¿cierto?, nos ha señalado, los invita a ser servidores públicos. Esa es una palabra muy, muy importante en esta carrera, tener ese espíritu de servicio que va a hacer, ¿cierto?, que el alma crezca, porque de eso se necesita mucho, ¿cierto?, preocuparse del prójimo y poder entregar nuestro trabajo hacia ellos. Muchas gracias, Luis. Gracias por acompañarnos, por esta presentación. A nombre de todos, tomo la bandera de estudiantes, profesores. Te agradecemos por el tiempo, la presentación, por impartir tus conocimientos teóricos, prácticos, incluso personales. Para ello también dejo la palabra a la jefe de carrera, Romina Pacheco y Abner Pichumán, para darle la despedida y los agradecimientos también a nuestro invitado. Hola, muy buenas tardes a todos los estudiantes, a todos los que nos acompañan. Nosotros publicamos el link a través de Facebook, así que esperamos que también personas de Coronel, de Lota, de Cañete se hayan podido conectar en interés, ¿no es cierto?, por estudiar la carrera de Administración Pública. Agradecer a Luis, ¿no es cierto?, sumarme a todos los agradecimientos
vemos que dentro de todo lo que tú nos conversabas, de todo lo que dialogábamos, hay mucho, ¿no es cierto?, que se aborda dentro de la malla curricular, y la verdad que me llamaba mucho la atención que de todos los antecedentes que se registran al momento de evaluar, ¿no es cierto?, la administración pública, se hace muy latente el tema de la calidad de servicio al usuario, la calidad de atención al usuario, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta que hay muchas competencias desde el ámbito conductual que son muy relevantes al momento de estudiar esta carrera. Por lo tanto, la palabra vocación se hace muy grande y muy necesaria, muy importante, ¿ya? No todo siempre es conocimiento, sino que también la parte conductual es relevante. Así que a trabajar los temperamentos, hay cosas que muchas personas, ¿no es cierto?, traen ya asociadas, pero hay otras también que se van desarrollando en el proceso de aprendizaje. Es por esto que nosotros también hemos incorporado un módulo de atención, de calidad de atención al usuario, también el módulo de comunicación y así otros módulos transversales que atienden al desarrollo personal. Antes de pasar a entregar un reconocimiento a nuestro expositor, voy a dejar también a Abner, que es jefe de carrera de la sede de Cañete. Muchas gracias, Romina. Bueno, nuevamente ratifico los agradecimientos a Luis y bueno, se han hecho varios webinars de diferentes especialidades y dentro de los comentarios que generalmente podemos rescatar es que los estudiantes valoran por un lado mucho el que exista una voz fresca. Con respecto a los contenidos, a la experiencia, y por otro lado también permite ratificar la formación de nuestros profesionales, ya que la calidad docente también se ve respaldada con el testimonio de las personas, ¿cierto?, los invitados que están insertos en el mundo laboral. Así que en ese sentido también es muy importante, entendiendo que esto es un webinar que tributa a la admisión, invitar a quienes nos están viendo a postular a las carreras. Esta es una de las carreras que tiene más experiencia, por así decirlo, 22 años, más de 22 años que se lleva dictando dentro del CFT Lota Arauco. Por lo tanto, también existe un amplio bagaje, experiencia con respecto a la formación de profesionales que finalmente tributarán al mundo público. Así que invito a los estudiantes y agradezco infinitamente a Luis por transmitir su experiencia. Estamos finalizando de esta manera. Me gustaría, ¿cierto?, invitarlos a lo mejor a los que puedan abrir sus micrófonos, ¿ya?, para que le demos un aplauso. ¿Cómo no le vamos a dar un aplauso a nuestro expositor? Chiquillos, lo invito, ¿cierto?, abran su micrófono. Un aplauso virtual. Muchas gracias, Luis, por participar, por darte el tiempo y infinitas gracias por estar, ¿cierto?, con nosotros, con el CFT Lota Arauco.